Él es ingeniero, es consultor en la Academia Graña y Montero, antes conocida como Centro Corporativo de Aprendizaje. Es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Anteriormente se desempeñó como responsable del soporte BIM de G&M, la empresa constructora del grupo, y dirigió la implementación BIM en la división de las edificaciones del grupo Graña y Montero. Por favor, para quien pido fuerte voto de aplausos. Antes de comenzar, les recuerdo de que tenemos la aplicación, que se descarguen el aplicativo para que puedan realizar las preguntas durante la sesión y que al final vamos a responder con Santiago Ruiz. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. A ver, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un día muy importante para nosotros. Creo que en general estamos buscando promover la mejora continua y la eficiencia en nuestro sector, y queremos llevarlo más allá, a sacar cada vez las cosas, a hacer las cosas cada vez mejor. Esta presentación básicamente es un caso que tuvimos hace un tiempo, donde aplicamos algunas herramientas técnicas, implementamos Lean en un proyecto de obras civiles, y quiero mostrarles un poco los resultados de ese caso. Pero antes de comenzar, quiero mostrarles algo que no sé si les parece conocido a todos ustedes, ¿no? Normalmente en nuestra industria, muchas personas les gusta estar apagando incendios. Y estamos apagando incendios y estamos cada vez más cerca del fuego, y los incendios cada vez son más grandes y uno eventualmente termina quemándose, ¿no? No sé si es algo que les suene familiar o es algo que pase en los proyectos, pero he visto de cerca algunas de estas cosas y en general esto sucede muy a menudo en nuestra industria. Lean busca tratar de hacer las cosas distinto. Lean es una nueva forma de trabajar que fundamentalmente se basa en el respeto por las personas y tiene 5 pensamientos claves. Buscamos optimizar el todo, mejora continua, minimizar el desperdicio, generar valor, foco en el flujo y en el proceso. Y a través de tener estos 5 pensamientos, tratar de buscar la mejora continua y generar continuamente valor, buscamos una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer las cosas y de trabajar. Yo trabajo en el grupo Graña y Montero ya casi 10 años en el grupo, y Lean es parte de nuestro ADN. Lean es parte de las cosas, cómo hacemos el trabajo en el grupo. A lo largo de la historia, G&M, como empresa constructora, ha hecho una gran cantidad de proyectos: viviendas, centrales hidroeléctricas, plantas concentradoras, ciudades, 2 ciudades, gasoductos, hoteles, líneas de transmisión, carreteras, y hemos montado los 2 molinos de bolas más grandes del mundo. Y es parte de la forma en cómo hemos venido haciendo las cosas. Lean se ha vuelto parte de nuestro ADN. ¿Cómo ha sido nuestro recorrido Lean en el tiempo? Bueno, todo esto nace en el año 99, cuando tenemos un primer contacto con Lean y buscábamos incrementar la confiabilidad de los proyectos, un proyecto que se llamaba el MP21, prepararnos para el siglo XXI con Booz Allen Hamilton. Luego, más adelante, ya en el año 2000, hicimos un primer proyecto Lean, hicimos un primer proyecto de construcción Lean, un edificio donde empezamos a utilizar la sectorización, el plan TAC, los planes de Luca Head en esta época. Más adelante, en el año 2003, empezamos a utilizar Lean en obras civiles y lo llevamos a proyectos de movimiento de tierras y proyectos de saneamiento. Y buscábamos foco en el planeamiento pool, empezar a acostumbrarnos a pensar de manera pool. Cada cosa que hagamos, lo hagamos pensando de manera pool. En el año 2005 establecemos Lean como parte de nuestro sistema de gestión de proyectos. Ya es
parte de la forma como se gestionan los proyectos de manera estandarizada en el grupo. Y aplicábamos las buenas prácticas de los proyectos anteriores. ¿Qué cosas habíamos aprendido de estos proyectos? En el 2007 se crea una oficina de control de gestión de proyectos con el objetivo de asegurar el buen uso de este sistema de gestión de proyectos y lograr que el sistema continuamente mejore. En el año 2010 se logra declarar la eficiencia como valor del grupo. Lo que nos gusta en Graña y Montero es decir, primero lo somos y después decimos que lo somos. Entonces, como valor, la eficiencia no formaba parte de nuestros valores, y en el 2010 se establece ya en nuestras políticas, en nuestros valores, que la eficiencia es un valor de Graña y Montero. En el 2011, ya contamos un poco acerca de la experiencia del capítulo. Tuvimos el Congreso, el IGLC 2011 en Lima, donde para mí es muy importante. Esta fue la primera vez en la cual tuve un acercamiento formal a entender lo que era Lean. Yo antes de esto ya había leído el manual de gestión de proyectos, había estudiado un poco de estos temas, pero no había tenido un acercamiento formal a Lean. Entonces, para mí ese es un hito muy importante. Empecé a aprender de las experiencias, de las exposiciones de Glenn, de Greg Howell, de muchas otras personas que participaron en este evento, y para mí me quedó muy claros ciertos conceptos. En el 2013 empezamos a aplicar BIM BDC en GIM. Fundamos el área BIM de la empresa constructora y empezamos a dar nuestros primeros acercamientos hacia BIM BDC, y hoy creo que se está haciendo no solamente en Graña, sino a nivel Perú. Ya hay un capítulo de BIM y se están haciendo cosas muy interesantes y muy potentes que creo que tenemos que seguir la pauta. En el 2015 empezamos a trabajar ya con proyectos integrados, básicamente desarrollando Target Value Design en proyectos que se manejaban entre las distintas empresas del grupo. Nuestra empresa de ingeniería con nuestra empresa de infraestructura y nuestra empresa de construcción formaron una sociedad para empezar a trabajar de manera integrada y tratar de buscar mejorar los resultados del grupo. Y creo que este camino, este recorrido Lean todavía tiene mucho más para contar, muchas más lecciones aprendidas que debemos tener en los próximos años. A lo largo de este recorrido hemos adoptado las mejores prácticas de Lean. Un plan maestro, tener en cuenta nuestros hitos principales, hacer pull plan, lograr que el flujo se mantenga, preocuparnos por las principales restricciones, plan del ritmo, el takt time plan, la sectorización que se conoce también, el Last Planner System se ha vuelto parte del corazón de nuestro sistema de gestión, como Last Planner System, y la gestión visual para poder hacer las cosas cada vez mejor. Hasta ahora, con todo este recorrido, hemos logrado algunas cosas, y quiero resumirlas en unas ideas claves. Primero, la eficiencia como valor en la cultura de la compañía. Hoy en día, todos los trabajadores sienten que es parte de su responsabilidad demostrar que somos eficientes, no solamente en los proyectos, sino en la forma en cómo hacemos cada uno de nuestros encargos. Lean es parte del ADN de los responsables de la producción, los gestores de la producción, y ellos comparten la forma de hacer a través del sistema de gestión. Y generamos una medición continua y un aprendizaje, que estos PPCs de producción, de áreas de soporte, las causas de incumplimiento se analizan en nuestra oficina de gestión de proyectos para entender no solamente lo que está pasando en el proyecto, sino en nuestros conjuntos de proyectos y cómo hacemos que eso mejore nuestro sistema en general. Hemos incluido Lean en nuestros programas de formación. Contamos con programas de formación específicas para públicos específicos dentro del grupo, en la inducción de nuestros nuevos colaboradores, en el programa de nuestros jóvenes ingenieros, en el programa de jefes de proyecto y en el programa de gerentes de proyecto. Ellos viven y aprenden Lean como parte de su formación institucional. Pero la práctica Lean aún no es el 100%, no está en el 100% de nuestros proyectos. Fuera de edificaciones, aún
no se logra llegar en todos los lugares. Hemos difundido poco nuestras mejores prácticas y aprendizajes en estos proyectos. Básicamente hemos difundido mucho cosas que hemos hecho en edificaciones, pero en obras civiles, en obras electromecánicas y en obras de saneamiento no lo hemos hecho tan bien como lo hemos hecho con edificaciones. Entonces, el caso de hoy es contar el caso de un relleno de una presa que tiene 97 metros de alto, 835 metros de longitud de corona y tiene 9.1 millones de metros cúbicos de relleno. Solamente para tener contexto, esa cantidad de volumen es suficiente como para llenar 60 veces el Estadio Nacional. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de movimiento de tierras, un movimiento de tierras masivo, enorme. Cuando llegamos al proyecto, cuando se fue un equipo de implementación al proyecto, encontró una situación que no era la deseable. Empezamos a encontrar problemas porque este proyecto apenas inició, nos dimos cuenta de que había, nuestro gran indicador es que había gente esperando trabajo o trabajo esperando gente. Era muy evidente que había gente esperando trabajo, trabajo esperando gente. Entonces, ¿qué sucedía en ese proyecto? Habíamos contratado casi 50 volquetes con un contrato de 180 horas mínimas por cada volquete y de los cuales en promedio solamente se estaban usando 121 horas. Entonces teníamos un gran desperdicio ahí y solamente estábamos utilizando el 69% de nuestra capacidad. O sea, algo estaba sucediendo en la producción. Se percibía que estábamos siendo muy ineficientes. Entonces se armó un equipo de implementación, parte del área de control y gestión de proyectos, armó un equipo de implementación y fueron al proyecto para ver cómo podemos mejorar la producción en este proyecto. Lo primero, caminatas Gemba para entender el problema. Ir al Gemba, ir al sitio donde está ocurriendo el trabajo y entender qué está sucediendo y ver de primera mano lo que está pasando en la producción. Entonces un equipo implementador de 2 consultores y un aprendiz fueron al proyecto y empezaron a analizar primero los principales indicadores del proyecto, analizaron sus brechas de costos y hicieron algunas caminatas Gemba para entender dónde está el problema. ¿Qué encontraron? Bueno, los primeros indicadores que encontraron fue que conforme iba pasando el tiempo, íbamos llegando a los 59 camiones contratados y nuestro porcentaje de utilización había pasado de 51 a 71%. El último número y es cuando ya estamos empezando en la implementación. ¿Qué había sucedido? El gráfico que tienen al costado representa un poco la cantidad de horas que trabajaban cada uno de estos camiones. ¿Cuántos camiones trabajaban qué cantidad de horas? Entonces, en el primer mes, como ustedes pueden ver aquí, habían muchos camiones que trabajaban 0 horas, o sea, estaban parados. No tenían trabajo por hacer. Otros camiones que hacían muy pocas horas, 50 horas, de 51 a 100 horas, y de 100 a 150 horas estaban por acá. Habían unos cuantos que estaban llegando hasta 180 horas, casi 180 horas de producción. Y ahí estaba un problema terrible, eso fue en junio. Julio y agosto empezamos a hacer la implementación y los resultados se ven un poco hacia la derecha. Pero vamos a ver un poquito más qué pasó después. ¿Qué otras situaciones encontramos? Había mucha variación en las horas de trabajo de nuestros camiones. Teníamos contratadas 180 horas, pero en promedio estábamos por debajo de esas horas mínimas. No estoy diciendo que tenían que trabajar 180 horas, sino era lo mínimo que podían trabajar. Los camiones eran 180 horas y teníamos que pagar esas 180 horas. Entonces, esta diferencia que va de aquí a aquí, igual la estábamos pagando. No la usábamos, pero lo teníamos que pagar por contrato. Entonces había una sensación enorme de desperdicio, de pérdida. Tenemos que tomar una decisión ahí. Se fueron al proyecto, vieron cómo estaba la producción, hicimos un análisis de causa-raíz, identificamos todas las posibles causas por las cuales teníamos la producción de esta manera
Y nos dimos cuenta de que habían dos causas importantes, que estaban en planeamiento y en la producción. El diseño del sistema de producción con el cual se estaba trabajando en obra no había sido pensado, no había sido lo suficientemente iterado para encontrar un sistema adecuado. ¿Qué sucedía? Teníamos variación en la producción, esa variación generaba esperas y esas esperas generan desperdicio y pérdidas en plata. Entonces teníamos que atacar esa causa, esa variación que estaba habiendo en la producción. ¿Cómo podemos atacar la variación en la producción? Entonces se formuló un plan de acción y dijimos, bueno, tenemos que entrenar a las personas correctas en el lugar correcto, con las herramientas correctas. Entonces tenemos que entrenar a nuestras personas, que entiendan, que comprendan cuál es la mejor manera de hacer este trabajo. Rediseñar nuestros procesos, hacerlos más eficientes, que nos permitan lograr el porcentaje de utilización óptimo para poder hacer una producción eficiente. Implementar las Planner System para anticiparnos a los problemas y aprender de nuestros errores y mejorar constantemente. Entonces, empezamos este plan con la gerencia del proyecto y todo el equipo de dirección. Hicimos una serie de entrenamientos en conceptos de push y pull, lotes de producción, que era dirigido a nuestros jefes de producción y a nuestros capataces, para que comprendan cuál era la diferencia entre trabajar de manera push o de manera pull. Cómo los lotes, reducir el tamaño del lote puede ayudar a que la producción sea más eficiente. Después de ese entrenamiento, lo que hicimos fue un rediseño del sistema de producción. Cogimos todo el volumen que teníamos que trabajar, vamos a sectorizar y vamos a tratar de hacer lotes pequeños de producción. Y esos lotes pequeños de producción empezaban a evidenciarse en los proyectos, ¿no? Entonces este era un sector donde ya estaba compactado, un sector que está en proceso de compactación, un sector en proceso de conformación y un sector en proceso de transporte para colocar el material de relleno. Entonces ordenamos un poco la producción en lotes, pensando que de esta manera podíamos ordenar un poco mejor nuestros equipos y eso pudiera mejorar el porcentaje de utilización de nuestras cuadrillas. Luego empezamos a implementar también las Planner System y utilizamos estas 5 palabras claves que me parecen resumen muy bien el sistema del último planificador. ¿Qué debemos hacer? Planear de manera pool en un horizonte mediano de tiempo para tener claridad de las cosas que debemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Hacer nuestro look ahead y nuestro make ready plan para poder tener en cuenta que todas las restricciones se puedan levantar durante ese horizonte de tiempo. ¿Qué haremos? Nuestro plan semanal, aquellas actividades que ya no tienen restricciones y que pueden ejecutarse sí o sí. ¿Y qué hicimos? Evaluamos nuestro plan diario de producción para saber qué se hizo, qué no se hizo, por qué no se hizo. ¿Y qué debemos hacer diferente la próxima vez para que nos vaya mejor? Entonces, en esa evaluación aprendemos y buscamos tomar mejores decisiones en la siguiente vez. ¿Qué obtuvimos después de todo este proceso de implementación? Les voy a contar un poco los principales resultados que tuvimos. En un principio, durante estas 3 primeras semanas que se hizo este trabajo, como pueden ver, la línea azul representa nuestro volumen acumulado previsto y la línea roja representa nuestro volumen acumulado real. Entonces, evidentemente, estábamos atrasados. Y otra cosa que teníamos era mucha variación en la cantidad de producción diaria que teníamos. Una semana después de haber hecho este entrenamiento, rediseñado nuestro sistema de producción, lo que pasó fue que cambiamos esa brecha positiva de 30.000 metros cúbicos a una brecha negativa. Nos adelantamos al plan. Le dimos la vuelta en una semana. Y ese proceso siguió hacia adelante. ¿Qué otra cosa podemos lograr? Logramos que la cantidad de viajes por vehículo al día
mejore. Al inicio, durante las primeras semanas, los vehículos hacían 22 viajes, o sea, estaban prácticamente el resto del día tiempo parado, tiempo muerto. Y hemos pasado de 22 viajes a 55, 60 viajes en promedio. O sea, hemos triplicado la cantidad de producción usando los mismos recursos, simplemente cambiando nuestro sistema de producción. Este rediseño del sistema de la producción no hubiera sido posible si hubiera estado en la cabeza de las personas nada más. Teníamos que lograr que este rediseño del sistema de producción no esté en la cabeza de los gestores de la producción, sino en los últimos planificadores, en las personas que están en el campo, los que agregan valor, los que generan que el proyecto se cumpla. Entonces empezamos a poner paneles visuales para que todos conozcan los lotes de producción y sepan el orden y la secuencia. Y todos los días declaraban prácticamente qué sectores tocaba en el día y qué tenían que hacer, y ellos mismos declaraban el cumplimiento al final del día diciendo qué cosa se había terminado, qué no, y analizábamos el por qué no se había cumplido. Esto logró que la productividad de nuestros equipos mejore enormemente. Hicimos un estudio de productividad, una carta balance con nuestros principales equipos, y nos dimos cuenta que todavía había campo para seguir mejorando. Podemos seguir mejorando aún. La productividad, aquí los colores no me ayudan tan bien, pero la productividad el porcentaje de utilización de los equipos pasó a ser casi entre el 80 y el 90%. Solamente la excavadora, que estaba teniendo menor porcentaje de utilización, estaba teniendo un trabajo contributorio importante, pero porque uno de los equipos que teníamos para abastecer no era el equipo correcto. Nos dimos cuenta después que no era el equipo correcto y cambiamos el equipo, y este número otra vez volvió a mejorar. ¿Qué más hicimos? Bueno, tomamos algunas métricas de nuestras áreas de soporte y lograr que ellos se comprometan a liberar las restricciones en el momento que se necesiten. No antes, no después, sino en el momento en el que se necesiten. Y empezamos a medir cómo eran sus compromisos y cuáles eran los tiempos que se demoraban para lograr esos compromisos. Entonces, empezamos a publicar esta información semana a semana, y distribuido por cada una de las áreas, y cada una de las áreas empezaba a ver cuál era su porcentaje de cumplimiento de los compromisos que habían tenido en las reuniones de preparación. Y esos PPC se analizaban en las reuniones de preparación, no con el ánimo de castigar a alguien, sino con el ánimo de entender cuál era el problema y qué debemos hacer diferente para poder mejorar eso. O el lead time que nos habíamos establecido era muy bajo, era muy corto, o es que efectivamente estaba apareciendo una causa externa que estaba más allá de nuestro control y que debíamos mejorar. Entonces, esta reflexión que se hacía semana a semana en los equipos de proyecto permitía tomar decisiones rápidas que pudieran mejorar la producción. ¿Qué lecciones aprendidas tuvimos en este proyecto? Y esto es muy curioso, que lo dijimos hace un rato, la gestión del conocimiento es muy importante. Creo que una de las cosas que debemos mejorar en los proyectos, que no lo hicimos tan bien en este caso, fue que las decisiones que tomábamos cuando analizábamos el PPC no las hacíamos públicas. Se guardaban en la agenda de la reunión, estaban guardadas en un archivo Word, ¿no?, que después se distribuía por correo y que pocas personas realmente revisaban. Entonces muy poca gente realmente se enteraba de qué decisiones se estaban tomando. Entonces creo que lo que podemos mejorar es hacer públicas esas decisiones de una forma más sencilla, hacer un log de decisiones en la sala de reuniones y que todo el mundo pueda verla, o de repente distribuirlas por WhatsApp, no sé. Hay infinidad de formas de poder mejorar eso. Y hoy hay muchas mejores maneras de poder comunicarnos. Apoyarnos en la gestión visual para que eso sea cada vez mejor. Personalmente, ¿qué aprendí yo de este proyecto? Yo creo que es importantísimo que nos demos un tiempo para reflexionar
tomarnos un momento en el proyecto y decir, lo que estoy haciendo es lo mejor que se puede hacer para este proyecto. ¿Hay alguna mejor práctica que podría empezar a implementar aquí, ahora, en este momento? ¿Alguien lo está haciendo mejor que yo? Y aprender de los errores. ¿Qué cosa fallamos? ¿Qué nos fue mal? ¿Por qué nos fue mal? ¿Cuál es la causa de incumplimiento? ¿Cuál es la causa raíz de ese problema? Y ataquemos esa causa raíz. Y ayudemos desde todos los que estamos involucrados en el proyecto, cómo podemos resolver esa causa raíz y hacer que eso se levante para que ya no vuelva a ocurrir en una siguiente semana. Fundamentalmente, más allá de herramientas, más allá de resultados, métricas, este es un proceso de transformación, un proceso de transformación cultural. Y lograr que ese proceso de transformación cultural en las personas cale es súper importante, porque las herramientas pueden cambiar, las herramientas pueden mejorar, pero necesitamos que las personas tengan ese chip de reflexionar, analizar y decir cómo podemos hacer esto mejor. ¿Preguntas? Gracias. ¿Cuánto fue el presupuesto del proyecto? ¿Cuánto fue el ahorro que generaron con esas mejoras? Tengo un tema. Nuestro código de conducta me impide decir exactamente eso. Lamentablemente no puedo hablar en cifras, pero podría decir que en ese proyecto se pudo llegar a un ahorro de esa partida entre un 10 y un 15%. Estábamos en pérdida. La proyección antes de empezar ese proyecto estaba proyectándose a perder. No recuerdo ahorita si el número de pérdida proyectada era entre 8 o 7% de ese monto. Era un monto, son 60 veces un estadio nacional, un monto enorme. ¿Y esa partida cuánto representaba como porcentaje del presupuesto? Es la construcción de la presa. O sea, es la partida principal. Es el 80% del presupuesto. Ha sido un ahorro importante. Fuertísimo, así es. ¿Alguna otra? Sí. El proyecto de Molino de Bolas también se implementó el I. En el proyecto de Molino de Bolas, nosotros tuvimos un aprendizaje interesante. Ese es otro caso de éxito, no lo hemos presentado, pero en ese caso lo que se hizo fue la construcción de todo. Hubieron dos cosas importantes ahí. La construcción de toda la estructura metálica que era la cobertura del molino. Se utilizó un plan de sectorización y un montaje sectorizado balanceado. Entonces, lo que se logró en ese proyecto fue que había un presupuesto estimado de 60 horas hombre por tonelada montada y llegamos a hacerlo en 30, la mitad de horas hombre. Y el proceso del diseño del montaje del molino era una operación especial, específica, que requería mucha coordinación con los distintos stakeholders. Sí, tuvimos muchísima preparación y anticipación, cosa que se logró exitosamente, ¿no? Y el Last Planner System para esto nos ayudó, fue crucial para lograr ese montaje. ¿Cómo decidimos los lotes? Los lotes los decidimos en función a la cantidad de volumen que queríamos hacer versus el tiempo que teníamos para hacerlo. Entonces dividimos, teníamos nuestro tag time y sobre el tag time implementamos un buffer de seguridad para asegurarnos terminar en el plazo establecido. Entonces teníamos el volumen, teníamos el tiempo con el cual teníamos que terminar, hicimos el tag time de producción para lograr terminarlo dentro del plazo y sobre eso aumentamos un buffer de variación. Ese buffer de variación fue ajustándose conforme íbamos haciendo más confiable la producción. Claro, uno está tentado de dejar el buffer porque de esa manera terminas antes, ¿no? Pero fuimos ajustando el buffer y fuimos tratando de retar cada vez más al equipo de producción.
No sé si responde la pregunta, Glenn. I'm not sure I understood the constellation. We do it a tag time plan, and we decide what is the best number of batches to finish this work in the time we need it. So let's say you need to do so many square meters, Yes. right? Yeah. A day. Let's say a day. Exactly. A work day can be put in minutes. Correct. Yeah. So. And so you divide. So how did you choose from the, I mean, mathematically there's a lot of options. Yes. Sí, matemáticamente hay muchísimas opciones ahí. Lo otro que hay que cruzar en esa decisión es cruzarlo con la capacidad instalada que teníamos. Teníamos una capacidad instalada que es nuestro pool de equipos. Entonces, los equipos que teníamos en el proyecto también es otra variable que hay que sumarla en esa decisión. Entonces ahí jugábamos con el número de lotes y la capacidad instalada que teníamos. Entonces, claro, con la capacidad mínima, que es 180 horas por camión, ¿cuál era el número de lotes que nos salían? Ahora, si queríamos hacer más horas o si podíamos hacer horas extras, empezabas a jugar con esa decisión hacia dónde podías apuntar a tener, a dimensionar los lotes, ¿no? Sí. Para que hayan ejecutado esta presa, tuvieron que ganarla. Para eso tuvieron que elaborar un presupuesto. Correcto. Y con eso un rendimiento. La consulta es si participó el que iba a ser el ejecutor, el responsable, en esta propuesta. Porque si hubiese sido así, al parecer no, debería haber sabido cuál era el rendimiento que debería tener y dimensionado los recursos, ¿no? Correcto. Efectivamente, lo que pasó en este proyecto es que la información que teníamos al inicio en el presupuesto cambió cuando después pasó a la construcción. Entonces, fue una información que cambió. Los volúmenes, el mismo plan que hicimos. Yo admiro mucho a la gente que hace presupuestos porque tiene que diseñar la producción en la cabeza, ¿no? O sea, y lo hace teniendo en cuenta ciertas suposiciones, porque no tiene toda la información completa para poder hacer esas suposiciones. Entonces, toma ciertas decisiones al momento de hacer el presupuesto, asume ciertas condiciones que van a ocurrir. Entonces, cuando llegas al campo, te das cuenta que esas condiciones pueden cambiar. Y eso es una de las cosas que normalmente pasan en todos los proyectos. Desde que tú haces el presupuesto con información muy limitada. Y a veces información, o sea, que a propósito, que en algunos casos a propósito puede ser que esté mal, ¿no? Lo que pasó en este proyecto es que efectivamente la información que tenía el presupuestador no era la misma persona. Sí hubo una transmisión de conocimiento adecuada para poder ver cuál era el rendimiento, pero lo que pasó es que la información que figuraba en el presupuesto no era la misma que figuraba cuando empezamos a construir. Entonces eso es algo que nos pasó en ese proyecto y no sé si a todos les haya pasado, pero pasa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. De repente el factor de mejora podría ser algo relativo, ¿verdad? Porque no se sabía exactamente con qué se arrancaba. Ahora, en ese sentido, también relacionado a la anterior pregunta, ¿cómo era la incidencia, cómo ustedes manejaban el tema de curva de aprendizaje respecto al planeamiento de... Efectivamente, ahí hay dos cosas importantes. Una, claro, la información es uno de los 7 flujos principales. Entonces, para tomar decisiones, yo necesito tener buena información. Y a veces la información se va aclarando conforme va llegando el día en que tienes que ejecutar el proyecto. Lo que debemos tener es un equipo de respuesta, o sea, un equipo de trabajo que tenga respuesta ágil frente a esos cambios, frente a esa situación. Claro. Lo que normalmente pasa es que la información llega muy tarde, entonces, y llega tan tarde que las decisiones que tomas también ya son tarde para que tengan un efecto positivo. Entonces, la clave ahí es la anticipación. La clave es anticiparte a tener buena información con la mayor anticipación posible. Entonces, claro,
para poder anticiparte, tal vez vas a necesitar incluir algunos sobrecostos en cosas que tenías que hacer y no tenías previsto hacer para poder tener mejor información. Entonces, claro, pero ¿cuánto más me cuesta gastar en eso, ¿no?, versus perder en la productividad? Haces un análisis bien sencillo, ¿qué me da, qué me agrega más valor? Y vas a darte cuenta de que es mejor gastar un poquito más, tener mejor información y poder tomar mejores decisiones. Ahora, en la curva de aprendizaje, nosotros no hemos hecho un estudio tan amplio. La gente del equipo de Motiva, hay una presentación que va a venir más tarde, ellos han hecho muy buen trabajo en manejar la curva de aprendizaje en los proyectos, pero básicamente hoy nosotros buscamos que los errores que se cometieron o las causas de incumplimiento que ocurren semana a semana en los proyectos no se vuelvan a repetir. Entonces, claro, cuando se repiten, ya para nosotros es síndrome de que algo está pasando. No estamos aprendiendo tan rápido como deberíamos. Y pasa muy a menudo en algunos casos, pero tenemos que tratar de cerrar esa brecha. Yo les recomiendo, para complementar la respuesta, les recomendaría que participen en la presentación de Pablo, que es muy probable que profundice sobre ese tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas? No. Una consulta. Mencionaste 5 pasos del sistema de las planas. ¿Sí? El segundo, que era hacer que el UKG de lo que podemos hacer. El concepto de make ready, Uh-huh. ¿cómo lo termino de entender? De repente podemos conversar después con Glenn un poquito y él nos pueda profundizar sobre el tema, pero desde mi punto de vista, make ready para mí es estar preparado. Y para estar preparado uno tiene que pensar en todo lo que necesito para poder hacer bien este trabajo. Y para poder hacer bien ese trabajo, los 7 flujos principales son un buen marco de referencia para analizar. Para hacer este trabajo necesito personas, necesito materiales, necesito equipos, necesito información, necesito actividades previas, necesito espacios seguros y condiciones externas controladas. Si esas 7 cosas las tengo controladas, entonces puedo estar preparado para hacer bien ese trabajo. Basta que una de esas 7 cosas no esté adecuadamente resuelta para que la actividad no se pueda ejecutar. Entonces, claro, si yo tengo, y esto lo hemos aprendido tanto, que ahora donde yo trabajo en la academia, cuando vamos a hacer un curso, a los chicos que trabajan conmigo, ok, make ready muchachos, prepararnos, 7 flujos, todos empiezan a preparar por cada uno de los 7 flujos, a ver qué se necesita para hacer bien el trabajo. Entonces, eso es algo que poco a poco estamos tratando de implementar en los proyectos. No es una práctica muy difundida todavía, pero estamos tratando de lograr que las personas empiecen a pensar con ese concepto. Tengo que estar preparado para ejecutar el trabajo. Tengo que estar preparado para poder hacer bien este trabajo. Entonces, ese es un concepto que estamos empezando a difundir bastante. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna última pregunta? Listo, señores. Muchísimas gracias.